Bienvenidos a Detrás del Set, en donde platicamos todo lo que sucede detrás de cámara en el mundo del cine. Yo soy Ale Fernández y hoy quiero agradecer a aquí que estamos en Mitos Mezcalería, en Ensenada. Nos están recibiendo con todo. Vean ustedes nada más lo que nos pusieron aquí, las botellas de mezcal, la cerveza, la verdad un gran recibimiento. Recuerden, estamos totalmente en vivo, así que aquí tenemos a nuestro público, nuestra audiencia que nos está acompañando. Ahí escuchan. Y además, también estamos totalmente en vivo en las páginas de Facebook, obviamente del Festival Internacional de Cine en Ensenada, el FICENS, y también de nuestro patrocinador, el Facebook de periódico El Vigía. Y por supuesto, también nos van a poder encontrar en todas las páginas y sitios y canales donde puedan ver un podcast. Ahí también estamos. Pueden ver todos los anteriores y próximamente este. Recuerden, estamos totalmente en vivo. Si quieren hacer una pregunta, lo pueden hacer a través de nuestras páginas en Facebook. Y por supuesto, también quiero agradecer a la Comisión de Promoción Económica de Ensenada y al Fideicomiso Empresarial de Baja California, porque gracias a ellos también se está haciendo este programa totalmente en vivo aquí desde Mitos Mezcalería. Así que muchísimas gracias. Y por supuesto a ustedes que también nos están viendo y que nos están acompañando, porque hoy tenemos un súper invitado. Teníamos que traer lo mejor de lo mejor para ustedes en este episodio en vivo, que nos encanta estar así. Quiero por favor que le demos la bienvenida a Rolando Navarro, que él es asistente, fuiste asistente, exacto, general de los servicios para la producción de Estudios Baja. Gracias por estar con nosotros hoy, por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un honor ser invitado y ser parte del preámbulo del ambiente cinematográfico de este siguiente Festival de Cine Internacional de Ensenada. Claro, que ya va a ser en noviembre. Sí, y siendo orgullosamente ensenadense, pues con más orgullo todavía y honor es el poder estar aquí presente y aportar un poquito de los granos de arena cinematográficas de mis experiencias, ¿no? No, y muchísimas experiencias que tienes. Este ratito estábamos platicando. Y muchas historias que contar, muchas experiencias que platicar, muchas anécdotas. Y precisamente vamos a platicar con todos ustedes eso, porque la verdad es que los Estudios Baja fueron un rompeolas para nuestro estado, o sea, ya ni la ciudad, para el estado. Se vivieron muchísimas cosas ahí y tú estuviste presente en cada una de ellas. Pero primero me gustaría empezar así desde el principio, y es, ¿tú te querías dedicar al cine? ¿O en qué momento fue que el cine se presentó a ti? Hijo, como suele suceder en la vida, no sabes qué sorpresas te va a traer, qué desviaciones te va a poner enfrente, que dices, ay, bueno, para acá, y resulta que termina uno en este mágica industria, ¿no? De lo que es el cine. Y pues para mí, de hecho, yo estaba en el ambiente de la aviación. Okay. Todo lo que es mantenimiento de aviones, contrario. turbinas, todo lo que vuela. Estudié en San Bernardino y empecé a ejercer aquí en Tijuana, en el hangar que está a un lado del aeropuerto, que todavía sigue por ahí. Pero hubo una pausa en las operaciones de la empresa. Estuve con tiempo disponible y así como que pues a ver qué más vamos a hacer. Y se empezó los rumores de que van a hacer una película y que el Titanic y quién sabe qué. Y pues comentaban que estaban pues haciendo el casting y que güeros y la familia y mi novia y todo eso. Me decía, ándale, que ve. Y no me daba el tiempo, ¿no? Así como que, después. Hasta que me acuerdo que estaba pintando casas en San Diego como parte de mis actividades, ¿no? Así como que salió esa oportunidad. Y me acuerdo que hubo un día lluvioso y pues no puedes pintar en un día lluvioso, ¿no? Así como que, pues ¿qué hago? Pues vamos a ver qué onda con el famoso casting, ¿no? Y de hecho el casting ya se había acabado, ya no había casting, pero fui al portón, ahí a la entrada del estudio, y así como que todavía estaban entregando los formatitos de dónde se pone uno la foto y que las medidas, y así como que, pues va. Y metí esa hojita, ha de haber sido como en abril del 96, mayo, por ahí. Y pasaron como 3, 4 meses y nada, ¿no? Los puros grillos sonaban así como que, no, ya no te hablaba. Ya se te había olvidado, ¿no? Sí, Ya. sí.
Hasta que de repente llego un fin de semana a la casa y mi mamá, "Ah, que te llamaron en la película, que para una parte especial, quién sabe qué. Y ya me dieron la fecha, fui al fitting, ¿no? A la prueba de vestuario. Y que pues todo bien, y ya me dieron la fecha ya del primer día de rodaje. Y bien impresionante porque después llegué el primer día de rodaje, ya al vestuario, peinado, maquillaje, guau, guau, y con el primerito que me fueron a presentar, con James Cameron, con el O sea, el director, primero así derechito, de sí, que... y dije, claro, no, pero sí, porque yo iba a ser parte de uno de los personajes históricos de ciertas secuencias del final. Y así como que, pues aquí traemos al personaje, ¿no? Que era el marinero, o sea, Scarrett, que un nombre real de la historia, ¿no? Seaman Scarrett se llamaba. Y así como que Cameron, mucho gusto, muy bien, buena onda, todo dar. Pero realmente al final de cuentas no pude ser ese personaje para el que me tenían asignado. Pero aún así estuve en el bote principal, ¿no? En el bote que regresa por Rose al final. O sea, ahí te podemos ver. Ahí sí, si no parpadean, sí me pueden ver. No, sí me toca salir en varias secuencias. Y pues una experiencia increíble, pero lo irónico ahí de lo que es empezar a conocer la magia del cine, ¿no? Que ya después se sabe, pues. Porque las primeras escenas que se rodaron de la película Titanic fueron el final, ¿no? Fueron las secuencias del bote salvavidas, y ya que se involucra una en todo esto, pues sabe que el editor es el que después se encarga de acomodar el Claro, rompecabezas que de esto la no va en secuencia, orden, ¿no? ¿no? Exacto, exacto. Mm, Así que eso es como que el inicio ajá. de mi Pero ahí historia. eres un personaje, o sea, estabas como en la parte, digamos, de actor. Y luego, ¿cómo Sí. saltaste de ahí a estar en los estudios? Pues después de toda la aventura del rodaje, que fueron como 7, casi 8 meses, de septiembre del 96 a marzo del 97, y así como que pues ya se acabó, cada quien para su casa, y pasaron como 3 meses que iba empezando el verano del 97, y resulta que pues se decide en el estudio improvisar un pequeño foro para hacer el Museo del Titanic. Entonces, ahí los que se quedaron a trabajar se encargaron de buscar en la base de datos, en los archivos, quiénes éramos de la zona, ¿no? Y empezar a hacer un llamado a las personas que habíamos participado para ver si nos interesaba hacer guía en el museo. Bien, entonces, y todavía tenía tiempo disponible los fines de semana y lo que sea, dije, pues va a estar divertido, un extrita. Y y de ahí empezó todo el proceso pues de tomar experiencia en servicios al público, de manejo de grupos. A nuestro director original le empezó a gustar mucho cómo llevaba yo la dinámica con los grupos y me empezó a confiar a sus invitados especiales. Porque hablemos ahí de que los estudios antes tenían un parque recreativo que podías ir y visitar, o sea, diferentes cosas. Ay, ¿todavía no estábamos ahí? No, Ay, no, todavía no. estamos en la... Eso, antes de eso. exacto, eso fue el paso, el inicio de lo que después fue la ampliación Ok. al parque Foxploration. Va, entonces ahí Ajá. eras guía De tours. ok. Ajá, duró 3 años más o menos la operación del museo, y se hizo pues súper popular, ¿no? Hombre, la cantidad de gente ahí, y entonces pues obviamente el estudio, la administración vieron el potencial de lo que es el atractivo turístico, ¿no? Ajá. Que obviamente Estudios Universales lo tiene comprobado desde el principios de 1900, Sí. ¿no? De que la interacción con el público en el cine detrás de cámaras. Entonces, después de que me empezaron a confiar a esos invitados y ejecutivos de Fox y todo eso, a yo dirigirlos en la dinámica de los tours, en el tour de los estudios, se calculó, se programó un cierre del museo Ajá. en lo que se hacía la ampliación y nuevas instalaciones e infraestructura de lo que ahora sí fue el parque. Ok, Entonces, muy en ese bien. parque yo ya quedé asignado como gerente de operaciones. Ok. ¿Y en el parque qué es lo que encontrábamos? Pues era una manera muy original de conocer el cine detrás de cámaras. Todo lo que eran lo que son las raíces, me gustaba mucho porque
no se manejaban nada más los efectos de impacto visual tradicionales, sino nos íbamos a la raíz, nos íbamos a cómo funciona la lógica cerebral y la óptica del ojo junto con el cerebro para aceptar y adoptar que una imagen o una secuencia de imágenes a 30 cuadros por segundo o 24 por segundo en el cine, crea la ilusión de vida, ¿no? De lo que es el movimiento. Entonces manejábamos los conceptos de cómo funciona la retina, qué pasa en la retina y que la retina retiene imágenes. Es como el rollo fotográfico adentro de nuestro ojo. Entonces, como la secuencia de una imagen retenida en el ojo, reemplazada con otra y con otra y con otra y con otra, después de los 24 cuadros por segundo, ya el cerebro no alcanza a percibir que es un cambio de imágenes estáticas y cree totalmente que estamos vivos a través de la pantalla, ¿no? Y eso que antes era con celuloide está pasando ahorita en vivo con Facebook y en vivo en las redes sociales, porque sabemos que los que estamos en vivo y moviéndonos estamos aquí físicamente, ¿no? Ya en las pantallas y en los teléfonos de cada quien ya es animación también, ya son fotografías electrónicas en vivo, ¿no? Entonces, no, manejamos todos esos conceptos de una manera muy a fondo. También los conceptos de tamaño, porque el alejarse de una cámara en físico es obviamente tomar una distancia entre la cámara, pero realmente lo que la cámara está captando de nosotros ya en el sensor es que nos estamos haciendo más pequeñitos. Pero con respecto a un horizonte, todavía creemos que los que están viendo la pantalla todavía están pensando que me estoy alejando de la cámara, pero no me estoy alejando. Nada más me estoy haciendo más pequeñito. Entonces, todos esos conceptos, lo que era la pantalla verde, los efectos de sonido. Sí, me contaste que tú fuiste de niña, ¿no? Para allá. Me tocó ir varias veces y sí me recuerdo que era muy interactivo y sí te enseñaban muchas cosas sobre cómo hacer el cine. También recuerdo los folies. También tenían una parte. Sí. Claro. ¿Te tocó subir al escenario? No, desde abajo. Te escondías, ¿no? Para que no te escogiera. Sí. Me daba pena, pero sí, los efectos de sonido y ver con la evolución de lo que es la tecnología cinematográfica desde las superimposiciones cuadro por cuadro en blanco y negro antes de 1900 a lo que es la pantalla verde, pantalla azul, los cromas y cómo se manejan esos efectos visuales. Y cómo siguen también utilizándose los trucos básicos, ¿no? De que a veces cuando vemos todavía secuencias en series, en lo que sea de ahorita, no estamos viendo pantalla verde para simular un panorama, una vista X atrás de una ventana. Muchas veces todavía son cuadros dibujados, impresiones de fotografías de un panorama externo y que el ojo no se da cuenta, o sea, piensa que hay profundidad, ¿no? Entonces, claro, y también... hace rato te platicaba, ¿no? Yo recuerdo las ratitas que pasaban por Titanic y me platicaban las famosas ratas. Sea para que esas ratitas pasaran ahí por el escenario de Titanic mientras estaba la gente, pero habla de todo lo que hacían los estudios, o sea, para lograr estas cosas diferentes y esas vivencias. Sí, que de hecho yo creo que nos faltó para los que se acuerden de las ratitas, no sé si aquí en el público les tocó, pero ahora sí que nos tocó hasta involucrarnos en el entrenamiento, ¿no? Porque obviamente estuvo la entrenadora oficial y profesional y de amplia experiencia en la película, pero para la exhibición del Titanic ya me tocó a mí recibir ese entrenamiento de cómo entrenar ratas, ¿no? Y qué tipo de comida y cómo darles comida y cómo irles distanciando la comida para que hicieran la ruta de corrido y recrear esa famosa secuencia porque les platico, o sea, para los que no se acuerden o no tienen la edad para acordarse, tú estabas caminando sobre los sets del Titanic y luego te salían unas ratitas por ahí como en la película y eso era todo un caos, ¿no? Sí. Pero estaba muy padre, la verdad. Todo tipo de reacciones, gente que le encantaba las ratas y las quería agarrar y gente que salía corriendo porque les tenía fobia y bueno... Todo un evento, cada salida de ratas. ¿Y qué fue para ti cuando te dicen, bueno, aquí está el parque, confiamos en ti? ¿Qué fue lo primero que dijiste, híjole, y ahora qué? Pues empezar a replicar, como que a duplicar
mi experiencia en los otros elementos, en los otros guías, que obviamente, como dicen, primero debes de escoger el talento y luego enseñas la habilidad, ¿no? O sea, entonces primero debes de escoger la personalidad y luego ya adaptas la necesidad de actividad que requieres hacer, ¿no? Entonces, era muy importante porque ese parque podías verlo en media hora y decir que te robaron el dinero y que era un fraude, o podías verlo en 3, 4 horas y salir maravillado de la experiencia, de lo que conociste del cine y todo eso. Y todo tenía que, claro que las exhibiciones físicas pues eran parte obvia, ¿no? Pero eso, si no era enriquecido con la persona apropiada, con el guía apropiado, no tenía el power, el punch, el impacto, ¿no? No sé, te subiste para hacer la de Mujer Araña en la pared inclinada. No, de eso no me ¿No? acuerdo, no. El clásico edificio estaba como a 45 grados, toda la construcción estaba alineada, y obviamente la cámara estaba inclinada al mismo ángulo que la inclinación del edificio. Entonces en la pantalla pues te veías verticalmente subiendo el Ah, ya, edificio. claro. Sí, sí, sí. Que es realmente todos los trucos del Sí, cine, ¿no? sí, exactamente. Que lo podías ver Exactamente. ahí realmente muy cerca y digo, yo fui de niña y sí recuerdo que te impresionaba decir, ah, ok, esto es lo que pasa detrás, esto Ah, es lo que exacto. sucede, ¿no? Que es parte de la misión que tenían de cierta manera al mostrar todo eso al público. Sí, de hecho, después de algunos años lo llevamos al siguiente nivel y se hizo un escenario giratorio completo, una pequeña habitación, una pequeña sala, ¿no? Con su mesa de centro, 2 sillitas, un florerito, un cuadro, pero la mesa estaba fija al piso, el florero estaba fijo a la mesa, las sillas estaban fijas al piso, todo estaba fijo, nada se podía mover. Y ese escenario, esa habitación estaba dentro de un cilindro sobre rodillos y había 4 brazos que sostenían la cámara siempre alineada a la habitación. Entonces subíamos a algún voluntario detrás de una cortina y lo subíamos al escenario y empezábamos a girar el escenario y la persona simplemente empezaba a seguir la rotación del escenario y se empezaba a subir, pero en la pantalla, en la televisión que estaba viendo los invitados, estaban viendo a esa persona pegada en la pared lateral de la habitación, O en el techo. sí, gateando en el Ok, techo, ajá. en el candelabro y todo eso, y ya después abríamos la cortina, obviamente, y ya se mostraba el La verdad, efecto, ¿no? Ajá, lo que entonces, pasa. no, era muy, muy padre esa dinámica, lo que es el maquillaje, efectos especiales también, Ese sí lo que me imagino recuerdo. que te tocó Sí, sí alguna me herida tocó. ahí, Ajá. una cortada, un raspón. Sí, algo así me tocó. Es que la verdad sí tenían tocaban muchas áreas y era una muestra más de lo que eran los estudios en ese momento, que ahorita vamos a seguir platicando de eso, pero te mandan saludos. Ryan Stein, Ángeles Ramírez. ¿Ryan? Mira, Ryan, gracias, gracias. Qué Ángeles gusto. Ramírez, Angélica Ángeles. Navarro. Y dicen, Rolly, saludos. Eres un súper Gracias. experto con muchas buenas anécdotas que contar. Ay, muchas gracias por reportarse y contactarse, ¿eh? Prima, prima. Y pues de ahí vamos, estabas platicando algo muy interesante que era, bueno, cómo detectar a la gente que va a estar contigo, cómo trabajar, ¿no? Con ellos, que era, bueno, primero veo cómo es la persona y luego le empiezo a enseñar la habilidad que necesito que tenga. De ahí vas formando tu equipo de trabajo, Exacto. pero ¿cómo es manejar un equipo de trabajo a ese nivel y mantener esa organización? ¿En qué es lo primero que tú crees que debes de estar al 100? El ánimo, la actitud, porque puede o podía en su momento haber sido la última familia que entraba al parque en el día, ¿no? Pero tenías que recibirlo y hacerlo sentir como que es el primero que va entrando, ¿no? O sea, y es muy desgastante la dinámica, es muy satisfactorio la interacción con el público, pero sí es cansado estar hablando todo el día y es una actuación, porque digo, la mayoría de las veces
sí entras en el mood, en la dinámica, en el ambiente y te diviertes, es súper divertido. Pero no siempre, y a veces siente uno mal o lo que sea, o los guías, entonces también es difícil mantener y lograr esa actitud, ese desempeño animado, divertido, siempre, ¿no? Entonces es difícil también encontrar a las personas correctas y obviamente se sabe que en cualquier área de servicios esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Los meseros, la cocina, la sonrisa, que te traten bien, no se diga en los eventos en el valle, en todos lados, como se le llama la filosofía Disney, ¿no? Que el Disney es la experta, la empresa principal en marcar los estándares de lo que es un servicio apropiado al público, ¿no? Entonces sí, es fuerte, ¿no? Y las épocas de escuela eran una locura, ¿no? Los tours Tocó escolares, tener ¿no? 2.500 niños junto con familias y era un hervidero, gracias a Dios, ¿no? De personas, pero sí para coordinar la dinámica de los grupos y que no chocaran y que los tours salieran a tiempo. Y junto con eso, pues teníamos exhibiciones de temporada, ¿no? Pero ahorita que, que estamos llegando a octubre, me estaba acordando de las casas de espantos, no te tocó, pero sí hubo varias diferentes casas de terror. Teníamos una exhibición del Planeta de los Simios, entonces Sí. ahí se hizo el primer tour de casa de espantos, que era el Planeta de los Simios poseído. Ajá. Y después me tocó hacer también el guión y la adaptación para un tour del Titanic poseído, que estaba buenísimo. Digo, ¿qué mayor tema quieres que desafortunadamente tantas personas que murieron en esa tragedia? Entonces se logró hacer un twist muy interesante con la dinámica de los grupos y también muy padre, muy padre. ¿Cómo pasamos después de ahí, del parque, a estar en las producciones que se estaban llevando en los estudios? Entre el 2007 y 2008 llegó una producción, aparte de que hubo la crisis económica inmobiliaria que pegó a todo el continente, ¿no? Y principalmente a Norteamérica. Entonces, la economía cayó, bajó mucho la visita, se combinaron esos elementos en el parque con una producción que iba a rentar todas las instalaciones de los estudios, incluyendo el parque. Entonces se negoció el cierre de las operaciones del parque y de ahí, pues la mayoría del personal que estaban involucrados, pues sí, desafortunadamente quedaron fuera. En mi caso, por las experiencias de proyectos, de hecho durante el parque también me tocó a veces participar en algunos proyectos en el estudio, pero ya mis conocimientos ya más técnicos de maquinaria, de hidráulica, de electricidad, mecánica, Porque y manejo de los aplicabas, tanques. claro, aplicabas todo lo que sabías de los aviones de alguna manera. Exacto. Acá. Sí, es aplicable totalmente. Entonces, para mí no fue muy difícil adaptarme y un reto muy interesante y nuevo de involucrarme en las operaciones ya ahora sí de los estudios, a asistir a las producciones en todas las necesidades que tenían. Y algo muy relevante de los estudios que lo hacía único era los tanques de agua que tenía, ¿no? Uno muy en específico, pero hace ratito me platicabas que tenían 4. Exactamente, que era el orgullo también, aparte de las instalaciones de foros y camerinos, de oficinas de producción y todo eso, obviamente la estrella de lo que era las operaciones acuáticas eran esos parques que en conjunto pues eran más de 20 millones de galones de agua que se podían manejar ahí. Y uno de ellos, el tanque 1, que es donde estuvo el Titanic, era 200 por 200 metros el área, y solo ese tanque le cabían 17 millones de galones de agua, con sobreflujo al horizonte del mar. Ese es el tanque que estaba pegado al mar, ¿no? Exactamente. Entonces, pues era el punto ideal para muchísimas producciones el poder tener un tanque con esa dimensión
y el manejo de máquinas de oleaje y todo eso, haciendo un efecto de conexión con el mar real en el fondo, ¿no? Pareciera que estabas realmente en mar abierto. Totalmente, totalmente. Era impresionante el efecto. Y de hecho, atrás, ahora sí que entre el tanque y el mar había una ruta de servicio. Entonces, por ejemplo, a veces pasaban carritos de golf y todo eso por atrás cuando el tanque está, y parecía que el carrito era una lancha, ¿no? O sea, parecía que el carrito iba a medio mar, ¿no? O sea, entonces, unos efectos muy interesantes. Y aparte me contabas que tuviste que aprender también a bucear para poder ser parte de estos tanques. Así es. En el 2013 obtuve mi certificación para la película de All is Lost. Todo está perdido con Robert Redford. Y después del proceso de cierre del parque, hubo una pausa en la dinámica de producciones, hubo una transición también de administración en la que del 2006-2007 a lo que fue el 2008, ya dejó de ser Fox Studios Baja, ya la Fox vendió y pasó a ser parte de un corporativo aquí regional y ya se convirtió en Baja Studios, ¿no? Entonces fue un reto muy grande para esta nueva dirección el tomar las riendas de los estudios, pero le pusieron todas las ganas y de hecho la primera producción que se filmó fue la de Little Boy, que fue pues un esfuerzo con Eduardo Verástegui, Alejandro Monteverde dirigiendo, Jacob Salvati, el niño actor, que si no lo han visto está muy divertida, y tiene un mensaje muy bonito, pero sí la actuación del niño también muy buena dinámica. Y pues se utilizó realmente todo el estado para llevar a cabo este proyecto en lo que se fueron sus locaciones. Pero ese proyecto ahora sí que no había agua involucrada, ¿no? Entonces cuando llega All Is Lost, para esta nueva dirección y nuevos dueños del estudio fue el primer reto de volver a activar a su función completa el estudio. ¿Esa producción con el agua. ¿De dónde venía? ¿Cuál? All Is Lost. Ajá. Estadounidense. También. Estadounidense, okay. con el Brad Pitt de los 60, se podría decir, ¿no? De Robert Redford, que era el actorazo carita, ¿no? De los 50, 60 y todo un ícono del cine, es el fundador del Festival de Cine Sundance. Sí, cierto. Que bueno, que acaba hace poquito, de... Exacto, sí. Ajá. Y no, mi papá se ponía celoso con Robert Redford. El caso es que se vino esa producción y pues fue súper interesante volver a involucrarse totalmente ahora sí que en el agua y el manejo de los tanques. O sea, esa agua, como muchos preguntan, oye, ¿qué onda, no? Con el recibo de agua, ¿no? Ajá. Pero obviamente pues tenemos el Océano Pacífico a un lado y teníamos 3 bombas muy potentes a nivel de costa, que de ahí se tomaba el agua, pasaba por niveles y ciclos de filtración y ya de ahí se rebombeaba y se distribuía a los diferentes foros o a tanques, ¿no? Porque 2 de los tanques eran interiores. Pero como buzo, pues la preparación de las bombas, la preparación de las tomas de agua, la acumulación de arena, de sargazo, de estarnos peleando con las mareas, con el agua helada. Y estar haciendo eso en la salir madrugada. Después de 2 horas temblando, así de que no puedes contener la temblorina del cuerpo, pero muy interesante. Y sí, había veces que urgía, que ya teníamos el tiempo encima y que sí tenemos que estar 24 horas al pendiente del agua, de que llegara bien, de que se empezaba a acumular sargazo en los filtros, a meternos a las 2, 3 de la mañana a quitar el sargazo. Ahora sí que toda una aventura muy padre. Y ahora sí que el lado opuesto de eso era cuando ya estaban los tanques llenos y después de varios ciclos de filtrado, el agua, o sea, parece que estás volando. O sea, una claridad, pero que te dejaba sin palabras. Ajá. Y muchas veces la producción, dependiendo de la necesidad del proyecto, pues la pedía climatizada, ¿no? Calientita. Ajá. Así que también después de un largo proceso para poder elevar
cientos de miles de galones de agua. Pero en luego, ¿cómo temperatura. calientas todo eso? Eso es lo que tomaba semanas en dejarla cómoda. Lo que un calentón de agua, pues en un ratito lo Ajá. hace. Aquí era un proceso y que se tenía que calendarizar también la temperatura. O sea, la producción decía, mi fecha de rodaje empieza en tal fecha, y necesito que esa agua esté a 85 grados Fahrenheit en esa fecha. Entonces de ahí tenías que agarrar reversa cronológica Ajá. para hacer toda tu planificación. ¿Y cuánto tiempo se iban para atrás? Varios meses por la preparación de los sistemas de bombeo, la preparación del agua, los ciclos de filtrado, porque una cosa es la temperatura que querían y otra cosa es el nivel de claridad que el director de fotografía submarina necesitaba para sus tomas. Así que Ajá. también era otra cosa. Y luego de andar ahí correteando siempre a los de, ¿cómo se llama? A los grips, a todos los que metían equipos en los tanques, Ajá. tenían que prepintarse, lijarse, no podían soltar nada de óxido, de partículas, porque lo que tomaba semanas en preparar se podía echar a perder en un día y se echaba a perder todo el proceso, ¿no? Entonces, no son, o sea, procesos muy interesantes. Ahorita vamos a seguir platicando de eso, pero primero quiero acá te mandan más saludos. Susi Monsalve, Sí, no, hombre. Marco Gran Isaac. amiga también de Titanic. De Titanic, no, sí, no. generación Titanic. Sí, totalmente. Marco Isaac, Sí, Sandra carnalazo. Gutiérrez. Mi hermano. Esta- Qué rápido se corre la voz aquí en Ensenada. ya ves, es que estamos ahí en vivo acá, ya llegó más gente, ya tenemos más público de este lado, todos muy atentos. Y pues también recuerden, estamos totalmente en vivo en Facebook, en la página del Fiquens y en la página de Periódico El Vigía. También Sandra Gutiérrez y Sí, nada más. Dani Montoya dice, un saludo desde Seattle, soy de Tijuana. Mira. Ya muchas todos gracias, muchas andan gracias. ahí. Y también aprovechamos comentarios. para darle las gracias a Mitos Mezcalería, que miren, acá el bartender está, trabaja y trabaje. Y estamos totalmente en vivo. Aquí gracias a ellos que estamos en sus locaciones. Y además también muchas gracias a la Comisión de Promoción Económica de Ensenada y al Fideicomiso Empresarial de Baja California por apoyar a que este episodio del día de hoy se realizara. Siguen llegando saludos, ahorita los vamos a volver a mencionar. ¿Y qué tipo de producciones son las que llegaban a los estudios? Pues llegó de todo, hasta Omar Chaparro llegamos a tener ahí para la de Compadres, que se creó una dinámica muy, pues imagínate Omar Chaparro, ¿no? Que es una botana también en vivo y a todo color. Así que el estudio se acoplaba también a las necesidades, se hacían paquetes que podía, tanto un megaproyecto que ocupara todas las instalaciones o un uso parcial del lugar. Entonces, dependiendo del calendario de actividades, de proyectos y todo eso, se podía adaptar para todos. También se le daba mucha oportunidad y bueno, está el rumor de que se va a reactivar una de las secciones. De hecho, lo que en su momento era el parque Foxploration, el parque interactivo, después de que cerró, se sumó a los foros de filmación. Entonces también ahí se utilizó como escenografías, como foro de trabajo interior. Entonces esa zona del parque, a lo que tengo entendido, me voy a informar más, pero ya salió en las noticias, como me comentas. Ahí escuchamos una nota también, el rumor muy fuerte de que esa parte, precisamente donde estaba el parque recreativo, está funcionando otra vez y que el tanque, lo que yo por ahí leí más o menos, era que si se llegaba a necesitar, pues se abría, pero la verdad es que está cerrado, ¿no? Exacto. Bueno, la verdad no sé, pero lo que Pero tengo sí, entendido. al parecer está opcional el poder reactivar el tanque. Y de hecho, me acuerdo que en el área del parque, pues teníamos un cine, ¿no? Donde pasábamos el detrás de cámaras de cómo se había hecho Titanic y todo eso. Y ahorita, pues con este tema del festival de cine, nos tocó hacer festivales de cine amateur a nosotros ahí en el parque. Y algunos de los que participaron en esos festivales de ahí del parque, que era, como obviamente nuestra misión era
era inspirar, ¿no? Y mostrar el cine detrás de cámaras. Muchos de los que iban en tours de escuela y todo eso se engancharon y se apasionaron y digo, no muchísimos, pero varios hoy en día ya están involucrados totalmente en la industria cinematográfica y Ajá. algunos de ellos les tocó hacer su pequeño corto en ese, le llamábamos Foxploration Movie Awards, ¿no? Y pues dábamos también unos mini Oscaritos y era la parte de involucrar al público, ¿no? Así como conocer las exhibiciones ahí, también el enseñarles cómo en aquel tiempo las handycams, ¿no? Las camaritas de video con los casetitos y todo eso, les mostrábamos cómo hacer los trucos básicos, la secuencia de edición básica para que pudieran también contar sus pequeñas historias, ¿no? Y prestábamos las mismas instalaciones para que las usaran de locación. Y el parque también y el estudio también se prestó muchas veces a proyectos de productores independientes que apenas iban iniciando en la región. Así que eso también fue algo muy, muy positivo, que el estudio siempre se abrió, o sea, no era elitista o de que, no, nada más de producciones de acá o de Grandes allá producciones, o ¿no? con Ajá. dólares, no, aquí no, realmente hubo una gran disposición y una apertura para promover a los nuevos talentos cinematográficos del estado y de la región también, de Sonora, de lo que sea. Entonces, y eso pues, estoy seguro que probablemente se va a retomar también con esta reapertura, ¿no? Esperemos que sí, porque los estudios marcaron toda una etapa en nuestra región. La verdad es que pusieron a Baja California en el mundo del cine, así como aquí estamos. Y se les extraña, hacen mucha falta. Así que yo sí espero que regresen con todo el poder que tienen y con todo el uso que se les puede dar, porque tuvieron también producciones que venían de Japón, ¿no? Del Bueno, oriente, de del China. oriente, de China, exacto, sí. Hijo, sí, también una aventurona ahí, para la de Rescue, que también trajeron una infraestructura impresionante. Se trajeron un fuselaje real, o sea, de un avión real, un Airbus como para 250 pasajeros, y lo construyeron sobre una rótula hidráulica controlada por computadora para simular todas las maniobras del avión a punto de acuatizar, ¿no? De estrellarse en el mar. Este, Trajeron 3 grúas gigantescas y las pusieron arriba del nivel del agua del tanque para poder cargar ese fuselaje con el tanque uno lleno. Este, Hicieron el interior de un barco de carga de gas natural que estaba incendiándose y el interior de todo el barco en el foro 2, que ese era de los foros o tanques interiores, ese era el foro más grande, ¿no? Del estudio y uno de los más grandes del mundo, ¿no? De 30 por 60 metros de área, 11 metros de profundidad. Y ahí es donde se llevó a cabo todas esas secuencias del hundimiento de ese tanque o de ese barco carguero de gas natural. Escenarios digitales también impresionantes hicieron lo que es la cabina del interior del avión. No estaba en el avión, ¿no? La cabina del interior estaba dentro del foro y ahí es donde estaba la tripulación haciendo las secuencias de maniobra del barco, que diga, del barco del avión. Y ya después las integraron y las editaron. En el otro foro, en el foro 4, hicieron secuencias de tormentas también impresionantes. De hecho, aparte de la película china de Rescue, la versión moderna de Point Break, la que originalmente era con Keanu Reeves y Patrick Swayze, la versión nueva con Ramírez, se me fue el nombre del actor, se hizo parte de esa secuencia en el estudio. Entonces también todas las tomas de cuando el barquito al final está en medio de la tormenta para que el personaje quería agarrar su mega ola histórica, se hizo adentro de ese foro 4, que era como de 1,5 metros de profundidad, pero era un foro tan especializado en el manejo de agua que estaba ideal para todas esas secuencias de tormentas. Y lo que te platicaba hace ratito, que adentro puede estar una tormenta invernal con un oleaje impresionante, vientos, lluvia, todo eso, y afuera del foro un día soleado, súper rico, con
con la Sí. temperatura de Rosarito en pleno verano, ¿no? Así que No, y luego yo le decía, pero ¿cómo le hacen los actores? O sea, los amarran al barco, que me decía, no, o sea, 1.5 metros, o sea, si se caen no se les llega el agua aquí, yo, y uno se está, o sea, lo que uno ve es del océano enorme, ¿no? No, y ahorita que platicábamos de la película china, ¿cómo le hiciste con la logística con una producción que para empezar no era en español y no era en inglés? ¿Cómo estuvo ahí el proceso? bueno, fue un choque cultural impresionante. Ahí empezaban las aplicaciones de traducción en los teléfonos y ahí se ayudaron mucho. No me tocó estar involucrado directamente en la logística. Ahí sí, el estudio le ponía a disposición pues todas las instalaciones, lo que necesitaran, se preparaban foros, camerinos, a todo lo que son los talleres de utilería, de carpintería, para que construyeran lo que, de herrería también, todo, artes plásticas, y ya la producción era la que tomaba riendas ella misma de sus dinámicas, ¿no? Pero sí era impresionante ver la diferencia de costumbres. Ahí, digo, el director en cualquier producción, pues es la máxima autoridad, ¿no? O sea, pero sinceramente, si el director decía que se aventaran por el precipicio, toda la producción se aventaba por el precipicio, o sea, algo ejemplificando casi, casi literal, ¿eh? O sea, no conocían de peligro, no le importaba nada, el director dijo esto y como hormiguitas. Ahí van todos. Impresionante, ¿eh? La disciplina y el enfoque, y así como que a un grado fanático, ¿no? O sea, Bueno, muy, es que muy como dices, o sea, impresionante. la cultura diferente y la manera de trabajar también distinta, Sí, ¿no? sí, sí, Que sí, me sí, imagino sí. que también lo podías ver en los estudios cuando llegaba una producción estadounidense a la producción mexicana, o sea, se vive en diferentes Exacto, ambientes. exacto. Pero como siempre, como todo, ¿no? El yin y yang, ¿no? Todo es el equilibrio, todo es ni tan tan, ni muy muy, pero sí los egos tienden a acentuarse mucho en esta industria, ¿no? Y es increíble. Y lo irónico, como suele suceder también, porque, por ejemplo, a mí me tocó en Titanic en diferentes proyectos que a veces el productor, o bueno, aunque James Cameron tuvo una reputación de que aguas, ¿no? Cuidado con los gritos y todo eso, pero tenía también una de gestos tan padres, tan buena onda, o sea, era, tenía mucho sentido su manera de ser y mucho sentido sus desplantes también, siendo responsable de una película de más de 250 millones de dólares con un itinerario que tenías que cumplir y con cada minuto que corre son cientos de miles de dólares que están yendo por minuto. Entonces, claro que si no salen las cosas bien, te vas a desesperar y vas a pegar de gritos, ¿no? Claro. Pero lo chistoso es que a veces muchos los más así como que gachos o despectivos son los que están en posiciones de mucho menos autoridad, ¿no? Y son los que se la dan de Que, divos, ¿no? de hecho, aprovechando hablando de egos, tenemos una pregunta que le envía Karen Rivas y dice, ¿cuál fue el artista más especial con el que te tocó trabajar? Porque por ahí pasaron grandes nombres. Con el Russell Crowe, el de Gladiador, ahí que estuvo para Master and Commander, pues era de que cierto tipo de agua y su chef personalizado, sí, muy, muy selectivo. En esos aspectos, en muchos otros también muy alivianado, muy serio. Ahora sí que como se ve, la mayoría de sus papeles son muy formales, sus personajes, más o menos sí es de esa misma forma en la vida real, así más seriosón. Pero sí, también hubo muchos rumores de que es broncudo, se sabe que es peleonero y que nomás le entra a algunas cervecitas y como le que sube. le agarra el australiano que trae dentro y Ajá. el jugador de rugby y como que sí es en trompa los trancazos. Entonces sí llegó a haber algunos altercados ahí. No dentro del estudio, en un barecito cerca, muy famoso. Sí, nos han platicado de ese bar que no vamos a decir el nombre porque es como, sí. como la casa de los actores en el anonimato, ¿no? Mientras estaban acá. Exacto.
Ahí a James Cameron le tocó hacer margaritas atrás de la barra y unos parizones. Muy buenos, muy buenos. Sí, también hay historias de Leonardo DiCaprio en aquella época haciendo Titanic, Sí, cómo ¿no? no, cómo no. Que vienen y hacen muchas cosas por acá. Pero creo que era también lo bueno o lo a gusto que se sentían, ¿no? En esta zona y lo que los estudios les podía ofrecer. Tenemos más saludos. Nos comentan, amé ir a los estudios y ver todo el set del Planeta de los Simios, que era lo que platicabas hace rato. Ajá. Y también te mandan saludos Mario Beltrán, Alfredo Navarro, Janet Navarro, Ali LG, es que los están Gracias enviando en familia, Facebook, gracias familia. y Roberto Navarro. Ah, Todos los Navarro. mira nomás, no, solidaridad, solidaridad. Somos muy prolíficos. Está bien. ¿Y cómo sientes? Estuviste más de 20 años trabajando en los estudios, ¿cierto? Sí, Hasta recientemente, hasta hace un año. hasta hace un exactamente, año, totalmente el cambio de vida. ¿Cómo sientes que se vive en los estudios con todo un crew mexicano, o sea, una producción detrás mexicana frente a producciones extranjeras? ¿Cómo nos vemos o cómo estamos parados? Súper bien, ¿eh? No, hombre, la calidad de la mano de obra especializada en cine aquí en México es impresionante en todas las ramas, en grips, tramoya, eléctrico, maquillaje, props, catering. Claro. No, a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial, los equipos obviamente siempre se integraban con cierto porcentaje de crew americano de su país de origen, o lo que sea, de Estados Unidos o de otro país, y ya se complementaba con el equipo de aquí de Tijuana, de la región, y siempre los comentarios y el desempeño eran así como que no se esperaban a veces, o en ciertos momentos así como que decían, wow, o sea, la calidad del trabajo a todo lo que da, y sigue creciendo esa ola de calidad de talentos. Digo, también con las escuelas de cine que tenemos tanto aquí en Ensenada, en Tijuana, que va cada vez hay más, creciendo, ¿no? exactamente, y que como lo comentaste, el parteaguas y lo que inició esta ola, pues fue en gran parte Titanic, ¿no? Y los estudios, pero de ahí se empezó a diversificar y ampliar, y ver el potencial, porque sabemos que el potencial del entretenimiento nunca acaba, nunca acaba, siempre hay más necesidad. Y se me hace bien interesante a veces para mí el concepto del entretenimiento, porque lo siento como la droga más saludable que existe. ¿Sí? O sea, A ver, vamos a andar en eso. ¿Cómo? porque las drogas en sus diferentes formas, las que ingerimos, bebiendo, lo que sea, las utiliza uno para entretenimiento, para diversión y para escaparte un rato de tus problemas, de tu realidad momentáneamente. Y yo siento que la televisión y el cine, eso es lo que hacen. Y yo creo que por eso es tan exitoso, porque en el fondo te libera también esa dopamina, esa serotonina, pero sin químicos. Porque en este caso te metes a la historia y a los problemas de alguien más. Entonces, yo estoy seguro que funciona en el cerebro de la misma forma, de que nos salimos de nuestra realidad momentáneamente para meternos a la realidad ficticia o tal vez de la historia verídica de alguien más. Entonces, Pero ahorita que dices, o sea, toda la razón, pero yo también siento, como estábamos platicando hace rato antes de empezar el podcast, tú ya tienes como otra visión al momento de que estás viendo una película, ¿no? O sea, ya la ves diferente de haber estado tantos años trabajando detrás. Siento que tu perspectiva ya es otra. pero sí, claro que se vuelve uno más crítico, ¿no? Así como que más, sí, ve uno más detalles. Pero las buenas películas no dejan de impactar como a cualquier persona que tal vez no haya estado involucrado en la industria del cine, ¿no? O sea, una buena historia bien llevada sigue impactando a cualquiera.
pero cuando sí hay defectos o detalles que no checan, como que sí uno los capta muy, rápido. muy rápido, ¿no? En las secuencias, en la continuidad, o en el tipo de, tal vez a veces del desarrollo de los personajes y cosas así, no sé, que es medio, no molesto, ¿no? Pero así como, Pero también que círculo porque veo las películas para desestresarme, pero tu estrés es el mismo trabajo de estar haciendo la película, ¿no? exacto. Entonces un circulito. ¿A cuál fue alguno de los retos más fuertes a los que te enfrentaste al momento de estar en una producción? Ah, híjola. Bueno, en Titanic hubo algunas veces que me tocaron gritos también del director, sin haber sido yo el responsable o el causante del problema. Y así como que dices, y pues no me la merecía, ¿no? Pero una de las filosofías que siempre deben de existir en el cine y creo que en cualquier industria en general es nunca te tomes nada personal. Este, porque nunca sabes de la persona que está echando rayos, qué es lo que trae atrás, con quién se está desahogando, y en el cine eso es muy notorio, es muy fuerte las Y lo que presiones. decías, un minuto te cuesta. Exacto, increíblemente, ¿no? Entonces, como que adopta uno esa filosofía y no te toma las cosas tan en serio. Pero, por ejemplo, para mí en Titanic estaba esta secuencia que íbamos entre los congelados, ya íbamos y el director tenía la cámara frente al bote a nivel de agua y viendo el bote así como que ir hacia la cámara. Y los remos tenían que ir parejos, tenían que irse moviendo parejos. Entonces, quería que remáramos coordinados y que remáramos con energía, así como que rémale, porque se supone que éramos marineros de 1912 experimentados y sabíamos remar y teníamos que hacerlo bien, ¿no? Entonces, uno de los que estaba remando no le caía el 20, y remaba muy despacito, y por más que el director hacía corte y decía se repite y necesito que se coordinen y que remen con energía, esta persona del otro remo no entendía, ¿no? Entonces yo dije, o me coordino con el que está remando lento o remo con energía, ¿no? Así como que, ¿qué hago, no? Entonces decidí coordinarme con el que iba remando lento y pero mi remo era el primero que estaba a vista de cámara, pues. Y y como te comentaba que James Cameron tenía una memoria excepcional, se acordaba de los nombres de todo mundo y se acordaba de muchos de los nombres de nosotros, de los extras, ¿no? Así que en pleno foro dice, "Cut, no corte". Y dice mi nombre, Roland, dice, necesito que, en inglés lo dijo, ¿no? Necesito que remes fuerte, dice, mi abuelita rema más fuerte que tú y solo tiene un brazo, dijo. Y todo el foro pues carcajeándose y así como que, puta, trágame tierra, ¿no? Y no podía ponerme a decirle, no, lo que pasa es que, o sea, calladito te ve más bonito y trágate la pastilla Y y a continúa seguirle, a ¿no? remar Y fuerte. así como que, pero sí, ahí sí fue como que una vergüenza, ¿no? Así como que, chin, no manches, ¿no? Digo, es algo que se me vino a la mente, pero en otras presiones hubo la película de, no, la serie de la Dama de Hierro, una serie de, de narcos y todo eso, y el contrato de la producción se hizo muy rápido y teníamos muy poco tiempo para preparar lo que necesitábamos preparar y uno de esos preparativos era el tanque 1. Y ahí sí, por ejemplo, la presión del tiempo fue fuertísima para tener el tanque 1 lleno en la fecha que lo requerían. Y esa fue una de las veces que te comenté que estuvimos ahí más de 24 horas, Sacando sargazo. cuidando las bombas, sacando sargazo, con unos frillazos
y cómo va el nivel, y chécale, y destápale, y muy fuerte, pero te digo, muy satisfactorio, así como que al final te quedas, sí, no, sí Sí se te pudo. se logró, ¿no? Y de hecho nos envían una pregunta. ¿Qué es lo más complicado de coordinar cuando el equipo es grande? ¿Equipos de cuánta gente Sí, estabas manejando? es que ahí, mientras más grande, bueno, si la producción está bien organizada, así como está de grande, en esa misma proporción, tiene los elementos que delega autoridad para poder llevar todo el proceso de ese volumen de manera correcta, ¿no? Pero, de hecho, aquí el problema es cuando son las producciones pequeñas, porque Porque hay hay menos corto gente. Claro. presupuesto, no hay suficiente para personal y todos tienen que entrarle a hacer todo y a veces que es una presión mucho más fuerte a veces una producción pequeña que una que tiene tanto presupuesto, que tiene todo bien coordinado Bien y es estructurado, una ¿no? mega orquesta, ¿no? Ajá. Así que, pero aún así se dan también las confusiones y los caos y los errores y todo. Entonces, no hay una receta específica de reto en cuestión de gran producción o pequeña producción. Más bien es la logística y como todo, la preproducción, ¿no? Ahora sí en cualquier proyecto, hasta fuera de cine, pero más en lo que es un proyecto de cine en el que tienes que tener bien clarito el camino y tus Ajá. tiempos y el calendario y cómo va a correr todo en esa preproducción, en la teoría, para que en la práctica ya se lleve a cabo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo ideal para ti para una preproducción? Ahí digo, como experiencia personal, no te podría decir exactamente porque nosotros asistíamos a las producciones, pero no nos involucrábamos ahora sí que era el estudio y la producción, que se integraban y trabajábamos en conjunto, pero la producción era como ellos traían sus operaciones, su logística, entonces ellos se encargaban de eso. Nos íbamos enterando obviamente de cómo iba el proceso, Ajá. pero sinceramente no nos tocaba involucrarnos en el proceso, ¿no? Ok. Y de hecho, muchas veces, para cuando llegaban al estudio, ese proceso de preproducción ya estaba prácticamente por terminarse, ¿no? Esa preproducción ya llevaba a veces semanas o Sí, ya meses. ellos lo traían. Exacto. Y ya cuando llegaban aquí ya eran muy pocas semanas para el inicio, a menos que fuera un proyecto muy grande que requiriera mucha construcción de escenografías y todo eso, mucha preparación física. Entonces ahí sí se pasaban meses en todo el proceso de construcción. Pero si no, usualmente el proceso de preproducción ya venía preparado en su mayoría, ¿no? ¿Y se puede saber alguna producción que haya sido la más complicada para ustedes, que hayan dicho, no, estos de plano andan en otro lado? Digo, ahí para lo que supe, la de Rescue, la de China, por ese choque cultural, por ese choque obviamente de comunicaciones de mandarín contra español, mentalidades, ideologías, todo eso fue muy fuerte. Otra, la de Selena también tuvo sus Y es que aparte detalles. esta fue en COVID, Pero ¿no? También. sí, de hecho se partió por el COVID. Ajá, empezó el proyecto, se pausó pues todo el tiempo, esos meses de pandemia y luego ya retomó, ¿no? Pero sí, ahí tal vez no puedo externar demasiado, ¿no? Solo lo digo y cambiamos el tema. Sí, sí, no, sí. Y No quiero meterme en Honduras. tenemos saludos. Alani dice saludos al querido tío Rolly. Ay, gracias, Alani. Un besote para mi sobrina querida. Y también Para toda la Laura. familia, obviamente. Laura te manda felicitaciones, buena entrevista, es tu hermana. Sí, también. te digo que la familia súper solidaria. Y por acá una idea, nos dicen, deberían hacer los estudios un hotel. Los cuartos temáticos, por ejemplo, que te puedas quedar, ¿no? En la recámara del Titanic, con la del planeta de los simios. Yo sí elegiría el Titanic, pero sin las ratas, ¿no? Sin las ratas. No, pues si no, qué chiste, pues el chiste es no. el twist de las ratas. No, que en la noche te salgan ahí, ¿no? Pero también tenían por ahí algo de los X-Men, ¿no? Sí, aunque no hubo rodaje ahí de X-Men,
pero como parte de las exhibiciones, en su momento el parque manejaba escenografías, utilería, vestuario de películas que estuvieran recién salidas, recién estrenadas. Entonces ahí se enriquecía más la exhibición. Entonces sí llegamos a tener pues una exhibición muy padre de X-Men con parte del interior de la nave, del avión, de la mansión azul, y había porque fueron, ¿qué? Las primeras tres, ¿no? Fueron las más conocidas, aunque hubo X-Men Origins y todo eso, ¿no? Pero de las tres primeras sí teníamos como que una combinación de muy buenos artículos ahí, el centro de poder de Magneto, Sí, muy, sí muy recuerdo. padre. En su momento llegamos a tener de la noche en el museo, Ah, sí, ajá, el carruaje, la carreta, la ajá. diligencia, que al final sale en la película, y no se diga el tiranosaurio Rex ahí en tamaño real, Ah, el claro, esqueleto, ajá. ajá, que toma vida, es muy, no, muy, muy Estaban muy padre. padres, ojalá en algún momento se pudieran retomar. Digo, ahorita estamos con Esperemos. con la esperanza de reabrirse. Exacto, primero que reinicie Ay, el claro, estudio. y luego vemos qué hacemos. Pero por lo pronto, pues queremos invitar precisamente a los dueños de los estudios, a los nuevos productores que traen ahí algo, que esperemos traigan algo, para el Film Market que va a ser dentro del marco del FICENS, ahora en noviembre, va a ser del 21 al 22 de noviembre, que es un mercado de la industria en donde hay desde casas productoras con las cámaras o las grúas o todos los de sonido, los grips, los gaffers, o sea, desde los que hacen catering, los de hospedaje. La verdad es que cada parte que hace algo para que se logre hacer un proyecto de cinematográfico, bueno, todos van a estar ahí en el Film Market, así que los invitamos a ellos también, ahorita que están regresando. Ah, mira, muy bien, muy bien. Y tenemos por acá, Sky te manda saludos. Ah, Sky también, hombre. Ajá, dice que Ah, agradece los tours que le dabas por ahí en los estudios. sí, siempre con mucho gusto ahí con Susan y Brian, hombre. Y, Qué bonita familia. y tenemos otra pregunta de Joel Mora. ¿Qué set tomó más tiempo armar y en cuánto tiempo? Ah, pues ahora sí que volviendo al Titanic, ¿no? El barco del Titanic, aunque Y era trajo solo la mitad, ¿no? presupuesto, no, eran más bien dos terceras, como tres cuartas partes, Ok, porque la cubierta sí era completa ajá. y el casco del lado derecho era completo, del lado izquierdo es donde sí no tenía casco, pero todo lo que era la parte caminable, todo el exterior, sí fue completo a escala real, ¿no? O sea, no era de que, lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Cameron, se fue con todo en el nivel de detalle, de perfección, era increíble. Estaba metido en todo, hasta en los tonos de pintura, a veces mandaba repintar y repintar pasillos de primera, que porque no era el tono que debería de ser. No, le puso pasión y corazón ahí, pero increíble. De hecho, hay una anécdota muy interesante de cómo defendía su barco, porque gente llegaba y le decían en inglés, ¿no? Así que, the boat, así como que el bote. Esa Este, cosita. Cuando escuchaba a personas que decían que era un bote, decía, it's not a boat, dice, no es un bote, dice, es un barco. Pero era muy notorio cuando él así como que se molestaba que le dijeran bote a su barco de millones de dólares que le costó, ¿no? Pues sí. Y Que de hecho fueron los que dieron razón a que se abrieran los estudios, ¿no? sí, de hecho el estudio se construyó para las necesidades de Titanic y originalmente se iba a desmantelar, o sea, literalmente el estudio era para Titanic y se iba después de Titanic. Pero vino la producción de Mañana Nunca Muere con James Bond, que requerían hacer ahí el uso del tanque para efectos especiales también. Entonces llegó ese proyecto y luego llegó, creo que fue la de Deep Blue Sea. El caso es que empezaron a hacer fila y lo que iba a ser temporal se fue extendiendo, hasta hace 2, 3 años que
que fue donde se pausó, pero pues esperemos que se retome, ¿no? Que se retome, la verdad, creo que hace mucha falta en nuestra región, sí se sintió el vacío en todos los aspectos. ¿Cómo ves ahorita el cine en nuestra región? Eso es lo que estaba precisamente ahorita en mi mente, que la falta de un estudio, digo, claro que la comodidad de tener un lugar seguro con las instalaciones ya especializadas a esa necesidad, donde no tienes que andar saliendo, es ideal. Pero ahorita con la tecnología, pues no hay pretexto. O sea, ahorita con la tecnología creo que es cuando más se abren las posibilidades de jugar con, hasta con los teléfonos de última gama que igualan la calidad de cine de muchas cámaras. Entonces, volvemos a que la base es la creatividad, es la chispa, es la genialidad de un pequeño equipo de producción que se arme, que cuenten una historia bien desarrollada, con una secuencia bien hecha. Y sabemos que proyectos de muy poco presupuesto pueden ser unos megahitazos de millones de dólares en taquilla. Y sabemos miles de historias, bueno, no miles, pero muchas historias contrarias, ¿no? De que le han metido las millonadas y resulta que no pegan ni en el cine y no pegan ni en una plataforma digital. Entonces no hay receta, la receta es la originalidad, es el aventarse. Y lo que antes era revelado de rollos de 35 milímetros como la camarita que Estábamos hace rato. sí, ahorita ya todo eso está súper simplificado. Los programas de edición también súper profesionales, a veces por unos cuantos dólares al mes y tienes a la mano lo que antes era impensable tenerlo al alcance. Entonces, ahorita es cuando y por eso más debe de continuar este Festival Internacional de Cine de Ensenada, porque no hay pretextos, porque ahorita es cuestión de echar a volar la imaginación, comprar equipos que pueden ser muy, muy accesibles y puedes desarrollar un gran proyecto. De hecho, me tocó ver la entrevista con Abel Jiménez, que tengo un gran amigo, talentosísimo, y él está enfocándose en ahorita a lo que me platicaba, que probablemente lo platicó, el proyecto de guionismo, ¿no? De aprender a contar la historia, a hacer una secuencia que tenga un sentido común, una lógica, porque creo que es lo que a veces se complican solitos muchos equipos de producción o muchos nuevos talentos, en que a veces quieren complicar lo sencillo. Hacer películas muy sofisticadas y ver los perfiles psiquiátricos y de personalidad muy sofisticada de los personajes y a veces historias muy torcidas, muy abstractas, hacer muy complejo lo que en realidad mientras más sencillo y de manera más fluida lo desarrolles, es lo que funciona, es lo que gusta. Pues no nos vayamos tan lejos y el mismo país, digo, desafortunadamente, no sé qué problemas de fondo hubo con restricciones, con limitantes en la industria del cine mexicano en los 50 y todo eso. Pero la época de oro del cine mexicano, o sea, los directores que hubo en aquel tiempo, Ismael Rodríguez, o sea, y el Indio Fernández y todo eso, o sea, llegaron a contar historias, y eran historias cotidianas, eran historias comunes, pero hechas con profundidad. Honestas, creo que ahí está, ¿no? Lo que es honesto, o sea, lo que va realmente de tu Exacto, pasión, de lo que quieres auténtico. expresar. Y no tiene que complicarse el tipo de historia para desarrollar un buen proyecto. Yo creo que debemos de tomar el cine de oro mexicano como un ejemplo y de hecho Estados Unidos ha hecho muchos remakes, o sea, de historias clásicas del cine antiguo y la retoma y les da obviamente retoques modernos y yo creo que es la hora también de retomar proyectos que eran de gran valor y de un talento increíble en aquella época y también darle su toque de modernidad
y rescatar esas grandes historias también para que las nuevas generaciones también aprecien lo que tal vez se contó en blanco y negro con otra filosofía y otro tiempo de vida, ¿no? Entonces, hay mucha tela de dónde cortar, y mucho potencial, y hay mucho potencial en el estado y en Ensenada, así que es hora de Sí, tomar la rienda. ya sé, de decir, oigan, aquí estamos, ¿no? Que tenemos Exacto. tantos ecosistemas en un solo Sí, lugar, tanta aquí a 2 horas gente. está todo. Sí, Y el tenemos mar, pues todo. a 5 minutos, ¿no? Caminando. Aquí, de hecho, cruzamos Sí, la calle y ahí sí, estamos. sí, Sí, ¿no? exacto. Y la gente muy capacitada en esta región, que la verdad sí creo que tenemos que tomar la rienda y decir, oigan, acá se hace buen cine. Exactamente. Tenemos más saludos, Marco Mancilla, saludos a mi primazo el famoso. Ese primo de hombre, ¿no? También Ali dice saludos y felicidades a todos. Y tenemos también una pregunta aquí de nuestra audiencia en vivo. Es, ¿qué pasó y qué hicieron con toda la escenografía y los props de Titanic cuando ya se acabó toda esa parte de visitarlos? Hijo, la ironía que la mayoría se destruyó. Se destruyó. De hecho, hubo algunos campos abiertos o terrenos en los que se llevaban los escenarios hechos pedazos, para disponer de ellos, luego después triturarlos y todo eso. De hecho, supe que uno de los restaurantes, un restaurante en Rosarito, alcanzó a rescatar partes de las paredes escenográficas y la utilizó como parte de su decoración interior, pero la gran mayoría, fuera de lo que quedó en el estudio, en el Museo de Titanic que tuvimos, se destruyó. Y ahí sí, en cierta razón es entendible, porque esa mega inversión que hace esa producción y cualquier otra es para fotografiarla, para capturar esas imágenes y hacer uso de esas imágenes ahora sí que a su conveniencia para el disfrute del público, pero para la remuneración del proyecto, ¿no? Entonces, si alguien más utiliza esas estructuras, está ahora sí que tomándose atribuciones que no le corresponden, está utilizando el talento de alguien más, el recurso, el sacrificio de alguien más para un beneficio que no le corresponde, ¿no? Entonces, por eso muchos de los proyectos, en cuanto acaban y ya están seguros de que no hay más secuencias que hacer o que les falta alguna escena, y también destruyen todo, a menos que quede para algún parque interactivo, ¿no? Para algún parque temático, no se diga Universal y todo eso, ¿no? Sí, y aparte no se le vaya a hacer un mal uso, ¿no? Exacto. A esa imagen de eso que se estaba usando. O como el barco que nos platicabas, ¿no? El de Russell Crowe, que Exacto. también acabó en el parque temático y luego ya. Sí, aunque ahí fue el tiempo, ¿no? Que se encargó, ¿no? Después de muchos años de estar en funcionamiento y como exhibición, pues la brisa, el sol, son implacables, ¿no? El clima, así que lo fue deteriorando hasta que ya era más peligroso tenerlo, ahí instalado, a tumbarlo, así que pues se decidió tumbar. Como todo cumple sus ciclos, ¿no? Así que. Exacto. Y pues ya nos estamos acercando al final. Se nos ha ido súper rápido. ¿No lo sintieron ustedes aquí muy rápido? A todos los que están aquí. Es que tienes muchas anécdotas, muchas Sí, cosas que platicar. mucha plática. Tanta producción. Tendremos que hacer una parte 2 de esta plática. Pero obviamente no me quiero ir sin platicar contigo sobre los festivales, que ya nos has dicho, ¿no? De la importancia que tienen en nuestra región, y que obviamente estás súper invitado al FICENS, que va a ser Gracias. del 20 al 23 de noviembre aquí en Ensenada, y todos están invitados también. Esperamos verte por ahí. Muchas gracias. Si es claro. que no te hablan de una nueva producción en los estudios, Vamos a ver, vamos a ver. que igual esperemos que así sea, ¿no? Que ya se reabran para todos. Y también, pues, no nos podemos ir sin antes hacerte la pregunta obligatoria, y es, ¿qué película sí o sí tenemos que ver en esta vida? Hijo, hace Pregunta ratito estábamos difícil. en el dilema, ¿no? Hace rato de cuál, ¿no? Pues Titanic. No te creo. No, digo, claro que Titanic es muy significativa para mí, pero, híjole, hay tantas buenas películas, en qué pensar. Pero yo creo que una de las que está más equilibrada, que tiene un mensaje, una filosofía de vida impresionante, yo creo que, así pensándolo, tal vez, yo creo que sería Forrest Gump.
con Ok. Tom Hanks, Ajá. porque creo que lo tiene todo. Aparte de que fue un reto cronológico porque cubrió muchas etapas muy significativas de la historia de Estados Unidos principalmente. Ajá. Los efectos visuales que tiene, cómo integran a Tom Hanks en las secuencias con Nixon, con John F. Sí, Kennedy, efectos especiales impresionantes, pero más que nada la filosofía de vida que transmite. O sea, desde el mensaje de la mamá, ¿no? Que era parte de su filosofía de vida, que dice que la vida es como una caja de chocolate, dice, porque nunca sabes qué te va a tocar, ¿no? De qué sabor te va a tocar. Entonces, eso para mí es una analogía muy, muy profunda, muy, muy bonita de lo que es la vida y el valorarla y el apreciarla independientemente del chocolate que nos toque, ¿no? Y la otra filosofía de esa película es el dilema que todos tenemos de la vida, ¿no? De que si está predeterminado el destino, si ya es un camino que por más que hagamos acá y allá, estamos siguiendo sin poder afectarlo o cambiarlo, o si es como la pluma en el viento, ¿no? Que la película empieza con esa pluma muy, muy, muy padre la secuencia y termina con esa pluma, ¿no? Siendo el viento jugando con ella. Y pues que realmente creo, o me gustaría pensar que es una combinación de las dos cosas, ¿no? La vida, ¿no? Es una combinación de un camino que llevamos, pero de que tenemos siempre opciones, siempre hay variables que podemos escoger, aunque tal vez en el fondo sea un simple camino, ¿no? Habrá Entonces que siempre va a estar el averiguarlo. dilema, ¿no? El gallo, la gallina, que diga el huevo, la gallina, ¿no? Pero sí, esa película para mí creo que tiene un mensaje muy, 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 muy padre que, que el tiempo no va a pasar por esa producción, ¿no? Pues la vamos a poner en la lista. Si ustedes quieren conocer las películas que nos han recomendado otros invitados, tienen que ir a nuestras redes sociales de Instagram o de Facebook del Fikens. O ya tenemos TikTok también, detrás del set tiene TikTok y ahí van a poder ver las otras recomendaciones que nos han dado. Y como estamos totalmente en vivo, la verdad nos vamos a agarrar unos minutitos más porque nos llegaron más saludos. Víctor Montaño te envía saludos. Maricruz Amador. Víctor, no, hombre, no, no, no. Muchas gracias a todas las amistades y familia, por el apoyo. No me la esperaba así, porque dije, Claro. no, pues voy a estar en la entrevista y después les comento, les paso el video de YouTube o algo, ¿no? No, Pero estamos mira, en vivo mira, para que se vean. corrió como el fuego, qué buena onda. Maricruz Amador, ¿quién mejor que Rolly Beba, para beba. platicar tantas anécdotas? También Tony Jiménez, Rolando Navarro, Mira, ve nomás. es un ejemplo ensenadense de perseverancia y progreso con actitud cool, la verdad sí. Gracias, gracias. Y por acá Primazo tenemos una pregunta. ¿Estaba pesada la puerta que cerraste de la escena? Ándale, ¿Qué escena? mira. ¿Quién ¿Titanic? habrá hecho esa pregunta? Teníamos que simular. Lo que pasa es que una de las secuencias en las que me toca estar frente a la cámara es cuando Fabricio, el amigo de Jack, el barco pues está en proceso de hundimiento y hay una puerta abierta y Fabricio se asoma para ver cómo están los botes salvavidas bajando Ajá. y hay dos marineros que cierran esa puerta y yo soy uno de esos dos marineros que va cerrando. Entonces, de hecho sí teníamos que actuar, teníamos que actuar que estaba más pesada de lo que parecía, porque era de madera y en 1912 pues era de fierro ¿no? muy Ajá. macizo, ¿no? Entonces sí. Entonces no estaba pesada, no como aparenta. Es la Exacto. respuesta. Y otra pregunta, ¿qué te gustaría que sucediera con la industria del cine en Ensenada? Pues que florezca, que tiene todo Exacto. para crecer, y volvemos al tema de que ya no hay pretextos, y principalmente en el cine, de que puedes compartir un proyecto ya digitalmente en línea, o sea, puedes hacer todo y muchos de tus servicios complementarios no es como antes de que tenías que mandar los rollos a revelar a un lado y a editar en otro y eran mucho más costoso, mucho más tedioso todos los procesos. Ahorita todo está mucho más simplificado, está todo más al alcance y volvemos a que está el talento
de los originales de la generación Titanic, Sí, que ahorita exacto. son unos talentazos impresionantes. Pues son los grandes. Y de los ahorita. nuevos, y cómo se están integrando y transmitiendo esa experiencia, obviamente como debe de ser, ¿no? A los nuevos Sí, que creo que vienen. los grandes de la industria del cine ahorita, pues es esa generación Titanic, que igual hemos entrevistado a varios, los pueden ver ahí en nuestros canales de YouTube o en Spotify o en Amazon Music, van a encontrar detrás del set para todos los episodios. Y creo que ellos también tienen igual que tú, te lo digo, una gran humildad en el aspecto de que la verdad todo lo que vivieron y todas las experiencias que tienen es enorme y lo dicen con tal humildad y comparten su aprendizaje y sus anécdotas también con tanta sencillez que están haciendo que nuevas generaciones se vayan involucrando cada vez más y que toda esa experiencia, ¿no?, que nos ha dejado desde Titanic vaya haciendo que la región crezca en el cine. Claro, que la ola siga, que crezca. No hay de otra, tiene que ir para adelante, como siempre, para adelante. Para adelante vamos, Sí. y precisamente por eso el Fiquens está haciendo su trabajito, ¿no? Ya mero va a ser noviembre 20 al 23. Recuerden, vamos a tener talleres, vamos a tener pláticas totalmente gratis dentro del marco del festival, aparte del Film Market y de todas las proyecciones para ustedes. Si quieren conocer más, vayan a nuestra página web Fiquens, ficens.com.mx, o también el Fiquens en Instagram o en Facebook. Y por supuesto también tenemos, ahora vean, es como la tacita que te di, tenemos tacitas y bolsitas también y camisetas del festival que ustedes pueden adquirir. Si desean, pues también pueden verlos en nuestras redes sociales. Y también ahorita que hablábamos de Ryan, que es chef, ¿no?, de Tusi Monsalve, del catering. Gran amigo. Me acordé ahorita en Fear the Walking Dead. Ajá. Para algunas de las secuencias, los personajes cazan una víbora de cascabel. Ajá. El caso es que tuvieron que cocinar. El caso es que me acuerdo de Ryan, que me tocó Sí. probar la No, víbora de cascabel. Sabe a pollo, ¿eh? Tuvimos ya nuestro episodio No, de muy buena. nuestra entrevista Grandes historias con ellos. con ¿eh? Ryan, y ahí nos Ajá. platicó varias de una tarántula y de la Sí. serpiente, todo lo que le ha tocado cocinar para el cine. Vayan también a ver este No, episodio. muy divertido, ¿eh? No. Y pues bueno, ahora ellos nos van a gran cocinar. pareja. No nos van a cocinar serpientes ni tarántulas, ¿eh? Vamos a tener una cena temática. Pues si no, qué chiste. Ah, no, es una escena sorpresa, vamos a tener una escena temática, Sabor a Cine Mexicano se llama, donde ustedes van a poder ver una película y comer lo que están viendo en la película al mismo tiempo. Es una de las actividades que tiene el Fiquens, que va a ser ahora el próximo 11 de octubre. Si quieren más información, igual visiten nuestras redes sociales del Fiquens. Y muchas gracias por acompañarnos, por estar con Muchas nosotros. gracias a ti, Alejandra, y gracias al Festival Internacional de Cine de Ensenada No, por la un invitación y por permitirme hacer esta pequeña aportación a este gran proyecto que estoy seguro que va a ir creciendo y creciendo y obteniendo cada vez más éxitos. Y Claro. pues esperemos estar ahí, poder apoyando en lo que esté en nuestro alcance. No, pues muchas gracias, ya eres parte del Fiquens, Gracias, un gran gracias. invitado. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en vivo y a los que nos están viendo también en vivo en Facebook por sus saludos y sus preguntas. También muchísimas gracias a la Comisión de Promoción Económica de Ensenada y al Fideicomiso Empresarial de Baja California por todo el apoyo que nos dieron para hacer este episodio. Y por supuesto a Mitos Mezcalería, que vean nada más, nosotros ya vamos a empezar ahorita aquí con los diferentes mezcales que nos han puesto y las cervezas, que hace ratito también te ofrecieron un mezcal, ¿verdad? No lo dejaron escapar. Nomás para el nervio. Ajá. Fue para uso técnico, no con fines etílicos. Muy rico. Exacto, muchas gracias. Vengan ustedes también a degustar aquí a Mitos Mezcalería en Ensenada. Y nosotros los esperamos el próximo domingo a las 7 de la tarde con un episodio más de Detrás del Set, en donde platicamos todo lo que sucede detrás de cámara en el mundo del cine. Yo soy Ale Fernández y me despido. Esto fue Detrás del Set. Amigos y familia, muchas gracias por sus comentarios y sus mensajes. Los quiero mucho a todos. Gracias.